una breve... no, pero antes les voy a dejar la entrevista eh, con Ignacio López Tarso. Me parece un documento muy interesante. Se los dejo, cabrones. Bienvenidos al taller de actores profesionales. Acompáñenos a descubrir quiénes son esos seres misteriosos a los que llamamos actores. Indaguemos en el método, la locura y la incansable labor de los histriones mexicanos que nos hacen sentir, soñar, cuestionar y pensar. Nacido en la Ciudad de México, nuestro invitado de hoy ha incursionado en teatro, cine, televisión y dramaturgia con una prolífica y exitosa trayectoria de más de 50 años. En 1949 ingresa a la Escuela de Teatro de Bellas Artes, de la que Javier Villaurrutia era el director y profesor. También tuvo como maestros a Salvador Novo, Celestino Gorostiza y Fernando Torre, entre otros. Inició su carrera como actor en la Compañía de Teatro Estudiantil Autónomo. Posteriormente, formó parte de la Compañía de Teatro Clásico de México, con el papel protagonista de la obra Moctezuma II de Sergio Magaña. Alcanzó el pleno reconocimiento profesional. También trabajó en los montajes del director teatral de origen japonés, Seki Sano. Su trabajo en cine comprende películas entre las que destacan Nazarín de Luis Buñuel, Juana Gallo de Miguel Zacarías, Tarahumara de Luis Alcoriza, Macario, El Gallo de Oro y La vida inútil de Pito Pérez de Roberto Gabaldón y Los albañiles de Jorge Fons, solo por mencionar algunas. Ha sido merecedor de diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan Medalla de Oro Conmemorativa Bellas Artes, Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral, Premio Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York. En 1960 ganó el premio Golden Gate Award como mejor actor del Festival Internacional de Cine de San Francisco por la película El hombre de papel. Y en 1963 fue reconocido con la misma distinción por la película Macario, la cual también fue nominada al Oscar como mejor película extranjera. En 2007 le concedieron el Ariel de Oro a la trayectoria fílmica. En TAP tenemos el orgullo y el privilegio de presentarles a un actor imprescindible de la cinematografía y el teatro en México. Demos la bienvenida al gran señor de la escena en México, don Ignacio López Tarso. Gusto de verlos. Está en su Gracias, casa. gracias. Qué privilegio, maestro, que nos acompañe aquí en TAP. Con mucho gusto, sí, encantado. ¿Qué le parece si vamos al principio? Fue cuando usted tenía 8 o 9 años, cuando tuvo su primer encuentro con el teatro, cuando su familia lo llevaba a la Carpa Tábita. Así es. En Guadalajara sí tenía yo unos 8 años, 7, 8 años. Me gustó mucho el hecho teatral. No recuerdo la obra, el reparto, no recuerdo quiénes eran los actores, pero sí recuerdo que durante hora y media, por lo menos, estuve fuera de mí, totalmente, sin saber dónde estaba, ni qué hacía ahí. Me perdí. Ese hecho de haberme subyugado, de haberme interesado tanto, de haberme robado toda mi atención y mi sentido de la realidad,
Eso me dejó marcado para toda mi vida, yo creo. Y la primera vez, después de esto, años más tarde, cuando en la escuela, en el internado, alguien dijo, estamos formando un grupo de teatro, ¿quién quiere pertenecer? Pues yo alcé la mano de inmediato y formé parte del grupo de teatro de la escuela, del Seminario Conciliar de México en Temascalcingo. ¿Su familia tenía esa tradición de ir al teatro? No, se veía muy poco teatro entonces. Y esta fue una casualidad, que la carpa llegó a ponerse frente a mi casa, ¿verdad? Pues entonces ya era muy fácil. Don Ignacio, usted estudió en el Seminario Menor de Temascalcingo, Exacto. el cual abandonó. ¿Por qué? ¿Y qué buscaba mientras estudiaba? Pues no abandoné yo el seminario, en realidad me corrieron por falta de vocación. Yo nunca tuve vocación sacerdotal, eso ya es en serio, y yo solo estoy en el seminario para terminar mis estudios, terminar mi preparatoria. Ya hice los años suficientes como para haber terminado la preparatoria dentro del seminario, ya me voy. Me dijo el maestro que tenía yo ahí entonces, el maestro que fue famoso, un cura obispo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo, que fue muy famoso, me dijo, ya no cabes aquí, aquí necesitamos jóvenes que quieran ser sacerdotes y tú estás ocupando aquí un lugar muy importante, de manera que vamos a buscar un joven que sí quiera ser sacerdote y no como tú, de modo que... Después este mismo obispo me invitó muchas veces a ir a hacer teatro a la catedral, que eso también causó un revuelo en Cuernavaca, porque fui a hacer La Celestina de Fernando de Rojas con Ofelia Guilmain en la catedral de Cuernavaca. Eso alarmó muchísimo también a los más conservadores, ¿no? Mm. Don Ignacio, se dice que tras una larga convalecencia después de un accidente, usted se dedicó a leer exhaustivamente. Y es aquí donde descubre la obra de Javier Villaurrutia. Así es. ¿Cómo influyó él? ¿Cuál fue su encuentro con él? Sí, yo estuve un año inmóvil en una cama de madera con una pequeña colchoneta encima, y encima yo, boca arriba, me amarraban en las noches de los brazos para que no me volteara, porque tenía una fractura muy grave en la espina dorsal. Y allí, en esa inmovilidad, llegó a mí un libro con las obras completas de Javier Villaurrutia. Yo lo conocí en 1948, estuve con él 48, en la mitad de 48, 49, 50 y en diciembre de 1950. Un hombre de 48 años se murió. Tuve tiempo de aprender de él cosas fundamentales como el respeto al texto, el respeto al escenario, el respeto al público, un gran respeto por el teatro, una gran admiración, un gran amor por el teatro. ¿Cómo tomó usted la decisión de estudiar actuación en Bellas Artes? Pues fue casi casualidad, porque un día leí en un periódico que se abrían las inscripciones para la Escuela de Teatro de Bellas Artes, y ahí decía que el maestro Javier Villaurrutia daba la clase de actuación. Yo dije, yo voy a conocerlo. Me gustó mucho cómo se empezó a interesar en mí sin conocerme, y su proposición fue, no tienes nada que hacer, dices, pues ven a mi clase. Yo tuve la oportunidad de pescar las mejores oportunidades y de aprovecharlas muy bien, porque un día me dijo Villaurrutia, tú tienes muchos defectos, pues no, apenas pisas un escenario, apenas aquí en la escuela y esto, pero tienes talento, de modo que dedícate de verdad, puedes llegar a ser un gran actor si dejas de ser tan pendejo, me dijo. Don Ignacio. Pues así empieza uno, maestro. ¿Cómo cambia usted el nombre de Ignacio López López a Ignacio López Tarso? También por sugestión de Villaurrutia. Me dijo, López López es muy feo para un actor.
Entonces me acordé de lecturas que había tenido en el seminario sobre un santo que es San Pablo, que era entonces, antes de ser San Pablo, era Saulo de Tarso. Y yo digo, López Tarso, una novia que tenía, que se llamaba Clara, con la cual tuve 3 hijos y viví con ella 52 años seguidos. Ella me dijo, eso suena muy bonito, hombre, López Tarso, dile a Villaurrutia que te vas a llamar López Tarso. Y ya llegué ese día, allí, maestro, ya soy Ignacio López Tarso. Dijo, oye, bien, está bien, sí, inscríbete como Ignacio López Tarso. Maestro, antes de su debut profesional como actor, usted formó parte del grupo estudiantil autónomo. Formidable grupo. En él montó obras como Ahí viene Gregorio Esparza, El matón de Aguascalientes. Gorgonio Esparza, El matón de Aguascalientes. Ese. Y La zona intermedia. De Emilio Carballido. Y trabajaban con mínimos recursos. Así Inclusive es. entre ustedes hacían los decorados, conseguían la utilería. Eso fue formidable porque eso es el oficio del teatro. Conocer el teatro por dentro, hacer todo lo que se tiene que hacer para llegar a una función de teatro. Y nosotros hacíamos los telones, pintábamos las escenografías, nosotros mismos hacíamos nuestros reflectores, ¿verdad? Ojalá uno de estos, nada, botes de leche en polvo, agujerados por acá y un foquito y la conexión, en fin, como se podía, pero funcionaba. Éramos muy buenos actores y era muy buen grupo, estaba dirigido por Javier Rojas. Usted ganó 2 premios trabajando Sí. en este grupo, Xochipilli. Pues sí, es mi primer premio de teatro, de yeso, así lo tengo todavía en mi casa, nadie ¿Lo toca. conserva todavía? Sí. Nadie lo toca. Nadie lo toca, porque si lo tocan se deshace. Podríamos decir, don Ignacio, que su debut profesional en teatro fue en 1951 con la obra Nacida ayer de Garson Así es, Kanin. Garson Kanin. ¿Qué recuerda de esa experiencia? Tana Lynn, que era la actriz, que era una belleza, una güerota maravillosa. Tana Lynn. Y yo le hacía el amor en escena, hasta donde permite el teatro. Le quiero compartir algo y me emociona hacerlo, maestro, y es que la primera obra de teatro que yo vi en mi vida, yo tenía 8 o 9 años, fue El Rey Lear, protagonizada por usted en la Casa de la Cultura de Tijuana, Baja California. No me diga. Probablemente haya tenido un efecto que a mí el teatro me apasiona después de verlo. Sí. Y yo sí quisiera preguntarle qué fue interpretar ese personaje Ay. con esa compañía dirigida por Salvador García. Una de mis experiencias teatrales más profundas, más duraderas y más hermosas, que más he disfrutado. Era uno de mis grandes personajes por hacer algún día. Igual que otros, así me cayó un día la proposición de la universidad, que además trabajar con la universidad, con la UNAM, era un gran honor para mí, ya que nunca fui universitario, por desgracia, ¿no? Pero esta proposición me entusiasmó tanto desde un principio que sin pensar consecuencias posteriores de mi vida personal, de mi vida social, de nada, me dejé el pelo largo, me dejé la barba, el bigote, era un monstruo como lo es el Rey Lear, ¿verdad? ¿Por qué le apasiona tanto el teatro clásico, maestro? Porque es clásico. Lo clásico es lo mejor, ¿verdad? Es el ejemplo a las posteriores generaciones. Ahí está lo clásico, lo duradero, lo ejemplar, lo máximo. Don Ignacio, ¿tiene usted algún ritual antes de entrar a escena? Sí, me encierro en mi camerino, no quiero que nadie me visite y simplemente reconstruyo el personaje, que ahí lo dejé la noche anterior, y al día siguiente llegar ahí y empezar a ponerte todas esas cosas y ponerte el personaje por dentro, que es lo más difícil
de quitarte la noche y de ponerte el día siguiente para la nueva función. Permítanos una breve pausa, don Ignacio. Cuando regresemos, don Ignacio López Tarso nos va a platicar sobre las diferencias de actuar en cine y las diferencias que hay en actuar en teatro. Continuamos. Y bien, continuamos aquí en el taller de actores profesionales con don Ignacio López Tarso. Maestro, usted debuta en el cine en 1954 con la película La Desconocida de Chano Urueta. ¿Cómo fue su... Afortunadamente. Afortunadamente es desconocida. Es tan mala, mejor olvidarla. Eso no sirvió para nada. Pero en 1959... Eso no servía de nada. Llega a su vida, maestro, Macario, de Roberto Macario, Gabaldón, sí, Macario, sí. La cual tuvo muchos reconocimientos, incluso estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera. En 60, sí. ¿Qué fue lo que le sedujo para participar en esta historia y para interpretar este personaje? Macario es un cuento de tradición oral mexicana y llega a oídos de Traven. Traven la redacta estupendamente, como él suele hacerlo, que es un gran escritor, o era un gran escritor. También dicen que se parece mucho a uno de los cuentos de los hermanos Grimm y que Traven se inspiró en ese cuento. No sé qué sea, pero el cuento es maravilloso, el personaje es estupendo y el proyecto de Clasa era magnífico porque era dirigido por Roberto Gabaldón, con el que yo tenía un gran interés de trabajar, porque había visto La Barraca, porque había visto algunas películas de él que me habían gustado mucho, y luego la fotografía de Gabriel Figueroa, que era un gran interés también para mí, el conocer a Gabriel y el trabajar con él. ¿Cómo fue trabajar con Gabaldón y con Figueroa al mismo tiempo? Sí, fue un descubrimiento, porque los dos fueron después muy buenos amigos míos. Nos hicimos muy buenos amigos, a pesar de que Gabaldón era un hombre difícil. En el cine le decían el ogro. Era gente que cuando no le gustaba una escenografía la rompía a puñetazos y arrancaba los telones y los aventaba y quitaba las luces y en fin, hacía barbaridad y media y se peleaba a veces muy fuerte con los actores. Pero desde el primer llamado que tuve para Macario, que fue en Tasco, estaba en el cuarto que le habla el señor Gabaldón, sí. Dígame, señor, te espero a cenar acá conmigo en el restaurante. Muy bien. Bajé. Me dicen el ogro, no tengas preocupación porque yo me enojo solo con los que no me entienden y los que no saben hacer las cosas. Espero que tú y yo nos llevemos muy bien. Pues sí, señor. ¿Has estudiado? Sí, señor, sí, ya estudié muy bien. Mañana es nuestro primer llamado. Yo a veces exijo mucho, pero es siempre en bien de la película y siempre en bien del personaje y no sé qué. Al día siguiente, el primer llamado, el atado de leña, la carga de leña en la espalda, de lo cual no estaba yo acostumbrado. El mecapal aquí y el peso en la espalda. Y guaraches en un empedrado y una calle empinada hacia arriba. ¡Acción! Y empiezo a caminar. ¡Corte! ¿Qué madera le pusieron a López Tarso en la espalda? Pues madera de balsa, señor, para que no le pese. No, ¿qué madera es balsa? ¿Quién dijo que ¿Quién fue? A ver tú, muchacho, que no es que... No, pónganle madera que le pese, que quiero ver el esfuerzo en el cuello, que quiero ver el esfuerzo en sus piernas, que no lo veo. Digo, tiene usted toda la razón, sí, señor. Pónganme madera, 40 kilos. Pues sí, y así nos entendimos. Y así se la pasó todo el rodaje. Pues sí. ¿Qué diferencias encontró, maestro, entre actuar en el cine y en el teatro? Ninguno, para mí ninguno, porque yo como actor trabajo igual por dentro, trabajo igual por fuera, pero digo por dentro porque es lo más importante del trabajo del actor. Mi trabajo como actor es exactamente igual, yo preparo igual mis personajes, igual los siento, igual los expreso. La diferencia está en la cámara, la diferencia es que no hay público, sino es una máquina y tú tienes que imaginar que detrás de esa máquina puede haber millones de gentes, ¿verdad?
¿Hubo repercusión en su vida, maestro, los reconocimientos que obtuvo por esa película? Claro, sí. ¿De qué manera? Sobre todo eso, que me hizo viajar por lugares que tal vez nunca hubiera conocido si no hubiera por esas invitaciones, porque los viajes son carísimos, ¿verdad? A la India, a Israel, a Moscú, bueno, son viajes muy caros. Pues yo iba invitado. Y entonces un día me dijo Figueroa, ya ves, Ignacio, como Macario, que es un muerto de hambre, es un indio pobrísimo, cómo ha ido sacando de su morral tantos regalos para ti. Le digo, sí es cierto, muchos regalos, muchas gracias Macario. Y seguía sacando del morral de Macario premios y viajes y elogios y en fin, muy bien. Usted ha desarrollado su propio método de actuación. Sí, mi método se llama López Tarso. Uh-huh. Un método que no recomiendo mucho, porque estos métodos de actuación, cada actor debe descubrir su propio método. Después de informarte lo más que puedas de los teóricos que hay, de los que te puedes informar, Stanislavski, Vakhtangov, Bertolt Brecht, Grotowski y muchos más. Cuando ya te enteraste de qué proponen estos teóricos del teatro, que son gente muy respetable y a la cual hay que conocer por obligación, cuando ya los has conocido y los has experimentado en tu trabajo ante el público, que es como hay que hacer las cosas en el teatro, mientras no pruebes todas esas teorías que sabes y saques tus propios resultados, lo que a ti te va, según tu educación, según tu alimentación, según tu vida personal, todo eso significa mucho para la vida de un ser humano. Y la vida de un actor es primero ser humano íntegro, ¿no? Entonces, con todos los riesgos que tiene esto de ser un buen ser humano, ser un buen actor, con todo lo que has leído, sacas tus propias conclusiones, lo que te va a ti en lo personal, a ningún otro, ni al de junto, ni a tu mejor amigo en el teatro, no, te va a ti. Y esa fórmula significará lo mejor para ti, lo más preciado, lo más rico para tu trabajo, pero es absolutamente personal. Entonces, ¿usted cree que el autoconocimiento es esencial en el desarrollo creativo del actor? Claro. Conocerte lo más que puedas, conocerte como conoces a tu más íntimo amigo, ¿no? Y sacarle todo el provecho, todo el jugo a ese conocimiento de ti mismo y al conocimiento que tienes de los demás y al conocimiento que tienes de lo que es el teatro, la esencia del teatro, cómo debe funcionar un actor intelectual, emotivamente, físicamente, que es a lo que te enseñan todos estos teóricos de Stanislavski para acá. Después sacas, como repito, tus propias conclusiones y tu método es tuyo. De modo que no es una presunción y una vanidad inútil el decir que mi método se llama López Tarso. ¿Qué papel juegan sus convicciones personales a la hora de elegir un personaje? ¿Ha dejado pasar proyectos por sus convicciones? ¿Se ha arrepentido de algo, don Ignacio, referente a esto? He rechazado personajes. Rechacé una película importante. ¿Por qué sería? Porque ideológicamente no estaba de acuerdo. El director que me proponía la película, pues amigo, pero le dije no, esta no, a pesar de que sé que estoy dejando una buena película que va a tener mucho éxito, pero el personaje no me gusta porque no coincide con mi manera de pensar en la política mexicana, ¿verdad? Que me involucro mucho más que de otra manera. Y bueno, la película fue un éxito. La interpretó otro actor, muy bien, por cierto, pero yo dejé pasar esa oportunidad por eso. Y así he dejado pasar algunas cosas porque el texto no me gusta, porque no coincide con mi manera de sentir
un personaje que lo siento alejado de un principio con el cual no comulgo en general, que es difícil adaptarlo, muy difícil adaptarlo en los primeros intentos. Mejor dejarlo para no complicarte demasiado la vida, ¿no? Y no ir a un fracaso cuando sabes que vas directo a él. ¿Para qué? Claro. Además de su larga trayectoria en teatro y en cine, ha incursionado en la televisión. ¿Qué es lo que usted rescata del trabajo en televisión, maestro? Mi mejor trabajo en televisión han sido las telenovelas históricas, que es un gran descubrimiento de la empresa. Yo he trabajado siempre con la empresa Televisa desde 1950. Estuve en el principio, en el mero inicio de la televisión, en un estudio pequeñísimo de 4x4, donde metían unas cámaras gigantescas que eran entonces unos monstruos enormes. Y bueno, como se empezó la televisión de pura memoria y sin posibilidad de cortar, de mejorar, de editar, nada, porque no había video, ¿verdad? Era en vivo todo y pasaba al aire directamente y no había manera de corregir nada. ¿Qué diferencia encuentra entre éxito y fama, maestro? ¿Y cuál ha sido su búsqueda como actor? Mi búsqueda como actor ha sido siempre el hacer las cosas lo mejor posible, en tener siempre presente al público, todo lo contrario de algunas teorías que dicen que en tu preparación, en tu metodología, los ensayos y en tu método de trabajo y todo, no pongas al público presente hasta que realmente esté. Le digo, no, en mí está presente desde siempre. Desde que tomo un libreto, desde que empiezo a ensayar, el público está ahí mentalmente. Siempre está el público presente para cine, para televisión, para teatro. Y el público presente no tiene que estar físicamente, como no lo está cuando estamos solo ante una cámara, ¿verdad? Y el actor sabe muy bien medir la distancia de la cámara por intuición, como sabe también cómo manejar la voz en un teatro de 300 localidades o en uno de 1500, ¿verdad? Muy bien, maestro. Después de una breve pausa, le toca al público aquí presente conversar con don Ignacio López Tarso. No se vayan. Continuamos en el taller de actores profesionales con don Ignacio López Tarso. Señor, toca el turno de platicar con el público aquí presente. Perfecto. Lo voy a dejar un momento y regreso, ¿le parece? Muy bien, de acuerdo. Con permiso. Hola, gracias primero por su tiempo y su experiencia Encantado. que nos está compartiendo. Y mi pregunta sería, ¿qué papel toma la disciplina y la libertad en su trabajo actoral? La disciplina es fundamental. Un actor indisciplinado no funciona. Un actor incumplido, un actor impuntual, un actor sin imaginación, pues es nulo, ¿verdad? Pero la disciplina sobre todo. ¿Y qué otra cosa me dijo? La libertad. La libertad de expresarte, sí, claro. La libertad para todo ser humano es importantísima, ¿no? Y tras ella el hombre ha perdido muchísimos semejantes, han muerto muchas gentes por conseguir la libertad en todo sentido. Muchísimas gracias. Hola, don Ignacio. ¿Qué tal? Mi pregunta es, ¿qué tan vigente puede llegar a ser un método personal de actuación y qué se necesita para lograrlo? Para lograr un método personal de actuación, Sí, ya decía yo que primero hay que informarte de todo lo que puedas. Tu maestro, ¿tú estudias teatro? sí. Pues tu maestro debe ser un buen guía en ese sentido y debe decirte qué es lo que debes leer para informarte de qué métodos han sido ya probados y qué métodos se dan como esenciales para que un actor los conozca, como estos 4 que mencioné, que hay muchos más. Conoce a Stanislavski, empieza por Mi vida, el actor en el teatro, textos como ese, ¿no?, que son muy sencillos en principio, que son la introducción
a su teoría básica, a su teoría fundamental, pero por ese tipo de lecturas. Y luego Vakhtangov, que es otro importante teórico del teatro, mencionaba también a Bertolt Brecht, mencionaba también a Grotowski, y todos los que tu maestro te sugiera, y de ahí escoge lo que mejor te convenga. Y ya en la práctica escénica, que es donde el actor aprende en realidad, no en la academia, no alrededor de una mesa, ahí se aprende mucho para información, pero donde realmente aprendes a ser actor es en un escenario frente a un público. Gracias. ¿Qué piensa usted de los nuevos actores basándose en ahora sí que en los tiempos de antes? ¿Qué pienso de los nuevos actores? Ajá. En antes, en medio y en después hay actores buenos y malos. Uh-huh. De actores buenos ha habido muy buenos antes, hay muy buenos ahora y seguramente habrá mañana o pasado mañana muy buenos actores también. De modo que en realidad no ha cambiado nada en ese sentido, no ha cambiado nada el teatro más antiguo que el más moderno. Diferentes maneras de expresarse en cuanto a actitud, en cuanto a volumen, en cuanto a la manera de preparar el personaje tal vez, pero ya en el escenario el actor es el mismo y actúa igual que los de antes, que los de hoy, que los de mañana. Muchísimas gracias. Hola, don Ignacio, es un gusto y un honor. Igual. Yo quería saber qué tan lejos lo ha llevado su pasión por la actuación y si ha cometido alguna locura. ¿Alguna locura? Pues muchas. He cometido muchas locuras, por ejemplo, hacer obras que no debía haber hecho nunca. Es una locura total, por compromiso con el director, con la empresa, con el fin. Haces te entregan un libreto que dice, uy, esto es un lío terrible, esto va a ser un fracaso. Pero a veces te equivocas también, ¿verdad? Pero en fin, yo me he metido en líos terribles que son graves locuras, el hacer obras que yo sabía que no debía hacer. Y eso no es conveniente para un actor. El actor debe ser lo suficientemente honesto y lo suficientemente cuerdo para decir esto me conviene hacerlo, esto no lo hago por tal y cual razón, y explicarlo así de manera muy clara, muy concisa y muy franca, ¿no? De modo que esas locuras las he olvidado ya. ¿Qué tal, Ignacio? Además del talento y obviamente de la disciplina, ¿qué es lo más importante que debe tener un joven actor hoy en día? ¿Qué consejo daría? Lo más importante que debe tener un joven actor es querer ser actor, ¿no? Y que es grave equivocarte. Por eso la vocación hay que hacerle caso, pero hay que examinarla muy bien, examinarte tú mismo si coincide con esa vocación. Hay vocaciones que se equivocan y que son graves. No hay peor ciudadano que el que no está conforme ni a gusto con lo que hace. Y así tenemos el 90% tal vez de la población. No está la gente conforme con lo que hace. No todos tenemos las mismas capacidades, ¿no? Pero cada quien tiene que poner lo mejor de sí mismo en lograr lo que se ha propuesto. Me gustaría que me dijera cómo le hace usted para mantener viva la llama, para continuar con ánimo sin derrotarse. Me gusta mucho lo que hago, eso es lo más importante, ¿no? Así puedes continuar siempre. Y entonces, si realmente te gusta tu trabajo, lo que tienes que hacer es encontrar más. El actor tiene ese problema siempre. El actor está siempre sujeto a que lo contraten y termina un contrato y ya te quedas en el aire. No sabes qué hacer y a veces puede pasar mucho tiempo antes de que surja un contrato que te interese realmente. Es un trabajo eventual que a veces te sitúa
en condiciones verdaderamente difíciles. Pero aún así hay que persistir. Y cuando ya eres un actor establecido, lo mejor es procurar tener tu propio medio de autocontratarte. Si no te contratan, yo puedo hacer un monólogo, yo tengo un grupo de gente que trabaja conmigo y que ya me conoce, podemos juntar el dinero para una producción, buscarse sus propias producciones y sus propios contratos, para no depender solo de las empresas. Crear tu propia empresa en cuanto puedas. ¿Verdad? Sí, gracias. Es un placer conocerlo. Dios lo bendiga. Y mi pregunta es, si estuviera en sus manos cambiar algo o todo para que sea México un país de progreso y que no haya injusticias, ¿qué cambiaría usted? Yo como actor no tengo posibilidades de hacerlo, ¿eh? Tendría que pensarme en otra actividad, no tan atractiva como la mía, no que me guste tanto como ser actor, como ser presidente de la República. Tendría que pensarme como presidente de la República, cómo hacer para cambiar el país, y que bueno, pues la educación es un camino, pero es muy aventurado decir lo que yo como actor, que no tengo ninguna experiencia en la cuestión política, económica de un país, decirle cómo podría mejorar México para que saliera de todos esos problemas. Muy complejo, muy peligroso, muy complicado. Ahora yo les aplaudo a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas, su participación. ¿Cómo le fue, don Ignacio? Bien. Muy bien. Quisiera que fuera mejor. No creo que haya cumplido con todos como debiera, pero ustedes saben perdonar, ¿verdad? Esta es su casa. Esta es su casa. Bien, cuando regresemos, continuamos aquí en el taller de actores profesionales con don Ignacio López Tarso. No se vayan. Continuamos aquí en el taller de actores profesionales con don Ignacio López Tarso. Señor, creemos que cada vez cobra más fuerza la animación en el cine y el video. Y cada vez es más frecuente encontrar montajes teatrales con grandes despliegues de tecnología y multimedia. Lo que le quiero preguntar es, ¿cómo visualiza usted el futuro del oficio del actor? Lo más simple posible. Toda esta tecnología, que es un gran envoltorio, a la hora de querer ver el trabajo de un actor, eso hay que hacerlo a un lado. En la etapa de Pericles, que se hacía el mejor teatro y se hacían las grandes obras del teatro griego, sin ninguna tecnología, el actor era el que mandaba en comunicación directa con el público. Cuando eso se establece, lo demás sale sobrando, ¿verdad? ¿De qué debe estar hecho un actor, señor? ¿Cuál es su materia prima para crear? La verdad, expresarse con absoluta verdad. Cuando el actor encuentra la verdad de su personaje, cuando el actor se expresa con absoluta verdad ante el público, entonces es cuando se da esa comprensión maravillosa que hay entre público y actor, que sin esa unión mental, espiritual, anímica que se da con el público y el que está en el escenario, sea quien sea, cuando eso se da, entonces hay teatro. Entonces el teatro es un arte. Hasta entonces. En el cine y en la televisión, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero abundan personajes planos, unidimensionales. Cuando usted se enfrenta a esto, ¿cómo logra mostrar las contradicciones,
las ambivalencias emotivas de cada personaje? A veces es muy difícil. Cuando se mete uno a eso, por compromiso, lo repito, generalmente sucede de admitir personajes de los que no estoy absolutamente convencido que sea un personaje ideal para poder expresarme a través de él, para lograr esa creencia que el público debe tener en lo que yo digo, ¿verdad? El teatro es tan maravilloso en ese sentido que uno sale envuelto en una sábana sin más ropa que eso. Uno dice, estamos ahí en el siglo de Pericles, 500 años antes de Cristo, y no hay ningún espectador que diga, no es cierto, estamos en el Teatro Insurgentes y estamos en 2001 o en 2011, o ¿qué fecha es ahora? 2010. No hay ningún espectador que te ponga en ese conflicto terrible de decir, pues sí, tienes razón, pues entonces ya vámonos, tú te vas a tu casa y yo a la mía, ¿verdad? Si el público no cree en ti. Pero cuando se crea esa comunión y yo creo lo que estoy haciendo, lo digo con absoluta verdad, la verdad que sale de lo más hondo de mi propio ser, y eso me lo cree el público, pues entonces estamos haciendo realmente una comunicación maravillosa que solo en el teatro se logra, ¿no? Claro. ¿Hay emociones o sentimientos que solamente haya experimentado a través de la piel de un personaje? El actor se expresa siempre a través de personajes, sean personajes aprendidos o sean personajes inventados de momento, ¿no? Yo puedo salir a escena como salía, por ejemplo, a decir corridos, y yo me inventaba el personaje, yo me vestía de charro y decía, yo fui testigo de cuando mataron a Zapata, cómo lo engañaron, cómo lo llevaron a la hacienda donde lo cercaron y lo asesinaron engañándolo. Ese personaje que yo me inventé para decir corridos, pues lo primero que tenía que hacer es creérmelo yo mismo. Claro. Inventaba yo mismo ese personaje y me sentía el fisgón de los grandes hechos de la revolución. Y entonces la gente me cree. ¿Usted considera que sus personajes han logrado alimentar su vida, don Ignacio? Absolutamente, sí. Mi vida es muy rica porque he tenido personajes muy ricos que me han comunicado cosas esenciales de su vida, ¿no? Y vivo muy a gusto con el recuerdo de mis personajes y vivo muy a gusto esperando más personajes en mi vida profesional pronto. ¿Cuál sería su nostalgia? ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido tranquilidad, hemos perdido paz. Eso es muy necesario que lo recuperemos. Y tenemos que recuperar la paz en general en el mundo, que los seres humanos, los países, uno a otro, ¿verdad? Que dejemos de insultarnos, de agredirnos, que vivamos realmente en paz. Un mundo en paz es posible. Este México que yo recuerdo de mi juventud, era una maravilla caminar por la ciudad. Ahora no se puede ya. Era un México realmente habitable. La ciudad la están convirtiendo con esta serie de circunstancias y de cosas mal hechas. La están convirtiendo en una ciudad verdaderamente inhabitable. Terrible eso. Y lo mismo está en esa situación, está el país y vamos para allá en el mundo en general. Eso es gravísimo, ¿no? ¿Qué es lo más entrañable que le haya sucedido, don Ignacio? Lo más grande que me sucede a mí como actor es cada noche que el público me aplaude. Es una recompensa maravillosa. Para eso me hice actor. Y cuando el público me sigue en absoluto silencio, o me sigue con una risa, o con una respiración más fuerte, o con un aliento especial que el público y que yo percibo y que el público
está con mi trabajo, entonces la mayor recompensa que puede haber. No hay nada que el actor agradezca más. ¿Lo más frustrante que le haya sucedido, señor? Lo más frustrante, pues no recuerdo. Y las cosas que me pasan desagradables las olvido rápidamente. Recuerdo las cosas bonitas. Muchas veces en el cine, cuando pasamos semanas trabajando con el equipo o ensayando con los compañeros en una obra de teatro, meses puede ser. Sí. Y colaborando mano a mano, se crean relaciones afectivas, emotivas, que difícilmente encuentran parangón en la vida real. ¿Cómo puede usted explicar esa hermandad de este sentido exaltado del rigor, pero también del juego, que surge cuando hay compañerismo y todos están trabajando en un proyecto artístico? Más que eso, sucede con frecuencia que cuando estás en una temporada de teatro y piensas que has hecho amigos para toda la vida entre tus compañeros de trabajo, entre los técnicos, entre el director y en fin, la gente que colabora en una obra de teatro, que es un equipo grande, el de producción, en fin. Cuando piensas que es una gran familia que no se olvidará nunca, termina la última función, termina la temporada, termina la gira de teatro, termina la novela, termina la película, se desbarata ese grupo y para volver a encontrarte a veces pasan años, 20 años, y lo que creías que habías creado un vínculo eterno, permanente, inseparable, resulta que el día que terminó la convivencia en un escenario que es muy, muy fuerte, termina la temporada, nos despedimos y pueden pasar 20 años sin volver a vernos. Yo he tenido la gran fortuna de trabajar con muy buenos actores, muy buenas actrices y de estar siempre muy cómodo en general, en teatro, en cine, en televisión, y de tener muy buenos compañeros y muy guapas compañeras, muy hermosas actrices. Trabajar con Dolores del Río, con María Félix, fue un verdadero deleite. Y trabajar con todas las compañeras, ahora con Beatriz Aguirre, que hacía años que nos conocíamos y que nunca habíamos trabajado juntos. O Elsa Aguirre, con la que trabajé tan a gusto, que la quise tanto, que me gustaba tanto, que me caía de espaldas cada vez que me la encontraba en la mañana. Decía, ¡qué belleza de mujer! ¿Qué cree que le falta por hacer, don Ignacio? ¿Hay algo que quisiera alcanzar? Más Reyes Leares, más Macbeth, más Hipólitos, más Edipos, esos grandes personajes, más de eso. Y hay mucho. ¿Qué le motiva a seguir actuando? Eso, encontrarme con grandes personajes a la vuelta de la esquina. Siempre estoy en espera de eso. Yo quisiera compartir con usted una reflexión. En la vida existen momentos en los cuales una melodía captada en la calle, una película cachada al azar en la medianoche, o un libro olvidado y vuelto a encontrar, nos salvan, aunque sea momentáneamente, del vacío, del miedo, de la indolencia, y nos recuerdan el valor del arte. Para usted, ¿cuál es el sentido y el valor del arte? ¿Y qué cree que nos aporta a nuestras vidas? Pues cada quien tiene, me imagino, una idea según su propio gusto de lo que para él es arte. El arte no es uno único para todos en el mundo, ¿no? Cada quien tiene un valor diferente en ese sentido. Para mí es fácil encontrar cosas con las que disfruto mucho, con la música, con la pintura, con una conversación agradable, con una mujer hermosa. Eso es arte. Y el arte de saber vivir, el arte de saber disfrutar cada momento, el arte de ser feliz a base de pequeños momentos felices, pequeños momentos casi imperceptibles, como es un olor, como es un sabor, saber disfrutar todo eso y que eso haga la vida feliz de un ser humano es muy lógico. Claro. Y eso lo busco, eso lo disfruto y eso lo encuentro generalmente
con frecuencia. No me cuesta trabajo encontrarme a gusto, hasta en medios difíciles encuentro siempre algo que me gusta mucho y que verdaderamente disfruto. Amistades, conversaciones, encuentros ocasionales que pueden dejarte un gratísimo recuerdo durante mucho tiempo. Como ciudadanos responsables del futuro, ¿cree usted que como sociedad estamos realmente comprometidos en atender el arte y el conocimiento en este momento? Debemos estarlo, y en esto las autoridades tienen mucha responsabilidad. Hay autoridades en el país dedicadas a eso, a procurar que el arte esté al alcance del mayor número de ciudadanos. Y a veces las autoridades encargadas de esto no lo cumplen. Hay que hacerles cumplir, hay que pedirles, hay que exigirles que cumplan con su trabajo de poner el arte en las manos y al alcance del mayor número de mexicanos posible. El arte es un gran alimento, el arte nos salva de situaciones difíciles, el arte nos puede salvar del hambre, del frío, del dolor. Don Ignacio López Tarso, quiero agradecerle desde el fondo de mi corazón esta agradable velada. Nada, yo agradezco la invitación, agradezco a todos ustedes que estuvieron aquí presentes con una presencia que se sintió muy agradable. Les agradezco sus preguntas, su interés, su silencio y sus aplausos también. Muchas gracias. Y gracias por invitación. compartir y ser tan generoso sus anécdotas y su sabiduría, señor. En verdad. Tenemos un pequeño regalo para usted en nombre de TAP, del Taller de Actores ¿Ah, sí? Profesionales. ¿Un cheque? Ha sido un privilegio. Vale, muchas gracias. Despidamos con un fuerte aplauso al señor Ignacio López Tarso.